Bien, esta noche agradezco a nuestro Dios por un día más de vida que nos da. Quiero seguir completando los eventos que la iglesia, que será arrebatada a los cielos, tendrán en los cielos. Esta vez quiero compartir la tercera etapa, que es las bodas del Cordero. Es una bendición muy grande que lo encontramos en el libro Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 al 9, 7 al 9, donde nos dice la palabra: gocémonos y alegrémonos y démonos gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Las bodas del Cordero, verso 9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Allí vemos nosotros ese acontecimiento junto, después de haber recibido el premio que Cristo ha dado a cada creyente. Ahora pasa a la cena, ¿no? A la boda del Cordero, y ella nos alumbra realmente, como dice su palabra, el verso 9, claramente la bienaventuranza de los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Jesucristo es el novio, y realmente allí también nos da una demostración de la parábola de las 10 vírgenes en el libro de San Mateo capítulo 25, versículo 1 al 13. Allí encontramos también un símbolo, cómo deben ser las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas, donde nos habla también 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. La insensata tomó sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite y en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Hay una gran diferencia de estos dos grupos que estaban esperando al esposo. Dios nos ayude a entender, realmente allí nos refleja cosas grandes para nuestra vida. Ahora debemos seguir pensando, ¿no? ¿Quién dice entrarán a esta bendición? Solo dice la palabra: todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, Dios nos ayude a pensar quién selecciona la esposa, quién puede elegir la esposa. En este mundo, la mayoría de los hombres y mujeres escogen con quién casarse, pero en el matrimonio de Cristo es el Padre quien escoge la novia para su Hijo. Eso lo tenemos en San Juan, capítulo 6, versículos 44 y 65. En ella nos aclara claramente que aquel que no trae el Padre no viene a Él. Allí se confirma en la palabra del Señor: las bodas del Cordero será al estilo del pueblo de Israel. Jesús era judío. Primero la boda, después viene la cena y viene la luna de miel. Es una gran bendición de poder uno entender en esta bendición de esta parábola, para que cada creyente pensemos
en qué grupo estamos, en las prudentes o las insensatas. Quiero un poquito detener para que podamos entender, ¿no? Realmente hay un mensaje para nuestra vida. ¿Quiénes serán las vírgenes prudentes? Allí vemos nosotros una pregunta. Pero preparado nuestro aceite para el corazón de Cristo, ¿cómo deberían las vírgenes prudentes preparar aceite para recibir al Señor? Las vírgenes insensatas son aquellas que tienen sus lámparas, pero no tienen aceite. La Biblia dice, pero los que han creído en Cristo es el que ha salvado al mundo. La fe está en las insensatas en la cabeza. Ellos esperaban al Mesías. Finalmente dice que todas estas vírgenes insensatas se unieron con los que crucificaron al Señor allí en el Calvario. El Señor nos guarda a nosotros también como creyentes. ¿Cuántas veces estamos crucificando al Señor por no tener aceite en nuestras lámparas? La palabra de Dios en San Juan 14, 1 y 2, allí nos dice claramente la promesa que Jesús dijo, yo voy pues a preparar un hogar para vosotros, y creer y no se turben vuestros corazones. Hoy en día debemos pensar y examinar para que podamos entender la gran bendición, quiénes son los que van a estar allí en esa boda del Cordero, los que creyeron en su palabra, que es el corazón para Cristo. La palabra dice claramente, ¿no?, que nuestro corazón es el templo de nuestro Dios. Eso lo tenemos allí en el libro 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 10, donde dice, vosotros, templo del Dios vivo, un templo santo, como dice en Efesios capítulo 2, versículo 21, que va creciendo para estar en la cena del Cordero. Allí está lo que son las vírgenes prudentes. Realmente que nuestro corazón es el templo y debemos preguntarnos, ¿realmente está preparado su corazón? ¿Está con aceite? El Señor nos siga ayudándonos a entender. Y allí vemos nosotros que en esta parábola el Señor llama a la puerta. Era capaz de reconocer la voz del Señor. Estamos prestos para escuchar cuando allí el esposo tocó la puerta y los que estaban apercibidos escucharon la voz. Dios nos ayuda a cada uno de nosotros para que estemos apercibidos para escuchar su voz. Preparado el aceite para recibir al Señor, la palabra dice, y aquí está el novio, salid a recibirlo. Y eso lo encontramos en esta parábola en el libro San Mateo, capítulo 25, del 1 al 13, y el 6 dice, y a medianoche se oyó un clamor, y aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, qué grande, Dios nos ayude, que nosotros tengamos aceite a nuestras lámparas. Ya aquí yo estoy a la puerta y llamo, y el que oye mi voz y abre la puerta, entrará él y cenaré con él, y él conmigo. La palabra nos dice en Apocalipsis 3:20, es lo que Dios nos habla. El Señor nos ayuda, Él está a la puerta. Si escuchara usted la voz, y cenará con Él. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu. Está en el libro Apocalipsis, capítulo 2, versículos 7. También la palabra nos dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, en San Juan 10:27.
estimados hermanos, realmente hay que pensar, realmente su oído está presto para escuchar este llamado, está con aceite su lámpara, su corazón, porque si no lo tenemos eso, estaremos también junto a las vírgenes insensatas que realmente no pudieron de entrar a esta gran bendición. Dios nos ayude. Las vírgenes prudentes miran y preparan aceite para recibir al Señor. Puede dejar sus afanes, sus emociones y enfocarse en escuchar la voz de Dios, buscar las huellas de Dios, buscar el bautismo del Espíritu Santo, como dice su palabra en el libro Hechos capítulo 1, versículo 8, donde dice que recibiréis el poder del Espíritu Santo para que seáis mis testigos en esta tierra y llevar este evangelio por todo el mundo. Allí está la labor que tiene que hacer las vírgenes prudentes, porque el que no naciera en el Espíritu realmente no estará percibido. Dios nos ayude a nacer en el Espíritu y ser bautizado para que su oído escuche la voz del buen pastor que está a la puerta con todas estas señales que estamos viendo en estos tiempos. Dios nos guarde, nos ayude y como dice, el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Libro San Juan capítulo 3, versículo 3. La nueva obra del Espíritu Santo, aceptar, obedecer la obra de Dios y la palabra de la nueva vida en Cristo, siempre estará buscando el reino de Dios, como dice allí en el libro San Mateo, capítulo 6, versículos 33 y 34. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis en el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta de cada día su propio mal. Es una reflexión que Dios nos da a cada creyente para que podamos pensar, porque realmente hoy en día estamos buscando muchas veces las cosas de esta tierra, pero Dios nos da una prevención para que podamos buscar primeramente el reino de los cielos. Aún con las señales que estamos viendo, Él está a la puerta para poder que usted escuche su voz para entrar a esta gran boda en los cielos con Cristo el Señor. Es realmente que Dios nos ayude, y mientras la Virgen insensata, sin importar cuál desolada, oscuro sean su vida, permanecen firmemente en ella y se aferran obstinadamente a sus propias ideas y a su manera de servir al Señor. Dios nos ayuda, amada iglesia, servir no a nuestra manera, sino a la manera que vamos aprendiendo la palabra, como dice, toma tu cruz y sígame. En estos tiempos, los afanes, las preocupaciones y aún ahora esta señal, el Señor nos libre estar con aceite nuestras lámparas y descansar en las promesas. Y esto es para prepararnos para que no nos pille desapercibidos como las vírgenes insensatas, que ellos desean servir a su manera. Pero todos los creyentes verdaderos tenemos que servir a la luz de la palabra que usted aprende, que aprendemos cada día. Dios nos ayude a entender los afanes de esta tierra. No nos trae el futuro, sino solamente nuestro gran dolor
y para una eternidad. Dios nos bendiga en esta noche de poder compartir estas bendiciones. La manera de velar consiste en ser lleno del Espíritu Santo. Esto es tener una doble porción de aceite. Por nuestros propios esfuerzos no podemos velar. Si estar preparado solamente con la ayuda del Señor, podemos seguir hacia adelante preparándonos para que nuestras lámparas tengan aceite para el corazón de nuestro Dios. Los creyentes son como una virgen pura, sin importar si somos hombres o mujeres, somos vírgenes. Aún soy un hombre anciano, me conduzco como una virgen. Nunca debemos abandonar la posición de virgen, porque somos la novia de Cristo y Dios es muy celoso. Que Dios nos ayude, que usted y yo podamos entender de mantener que usted y yo somos vírgenes, como dice su palabra, para poder tener la bendición de la cena. Como dice también su palabra, las lámparas representan el espíritu de los creyentes. Entonces eso lo tenemos allí en el libro Proverbios, capítulo 20, versículo 27. Allí nos aclara también para que nos apoyemos en la palabra del Señor. En el libro Proverbios, capítulo 20, versículo 27, nos dice así: si no tuviera, en el libro Proverbios 20, versículo 27, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Entonces, qué grande es entender. La lámpara representa el espíritu del creyente y con esa luz tenemos que nosotros, como dice su palabra, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña todo lo profundo. Dios conoce su corazón, mi corazón. Entonces Dios nos ayude, el cual contiene el Espíritu de Dios como aceite, ¿no? Está en el libro Romanos, capítulo 8, versículo 16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Los creyentes dan luz de Espíritu y la luz del Espíritu de Dios. Es Él la luz del mundo como lámpara en la oscuridad de este siglo. El Señor nos ayude. Eso se encuentra en Mateo 5, versículos 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Entonces, siendo el testimonio del Señor para glorificar a Dios. Entonces, en nuestras vidas hay una lámpara que tenemos que brillar para dar testimonio que Cristo nos ha sanado, Cristo nos ha salvado, Cristo nos ha perdonado. Si usted testifica estas bendiciones, esto será muy importante para entrar allí a las bodas del Cordero. Y en esta noche Dios nos ayude a pensar cómo está usted, en qué grupo está. Dios nos dé la gracia. Las vírgenes salieron, la cual significa que los creyentes salen de este mundo. Es el arrebatamiento para la cena con el Señor. En el cielo, nosotros lo que debemos establecernos en este mundo, no debemos establecernos en este mundo, sino prepararnos para la cena del Cordero en las nubes. El novio es Cristo el Señor. Las vírgenes llegaron tarde para ir a buscar aceite. Dios nos guarde, las vírgenes insensatas llegaron tarde por ir a buscar el aceite. Dios guarde a la iglesia. ¿Cuántos dicen, hoy todavía no voy a ser fiel
al año sí voy a ser fiel por buscar las cosas de esta tierra. Podemos quedarnos fuera cuando llegue el esposo, porque él vendrá a una hora que usted y yo no sabemos, ni al día. Entonces Dios nos vaya preparando nuestros corazones. El aceite es el Espíritu de Dios. La lámpara es el mandamiento de Dios y la vasija es el corazón. Estimados hermanos y hermanas, Dios nos da una oportunidad para hacernos un examen de rayo X a nuestro corazón y pulmones en la clínica del alma por el doctor Jesucristo, para ver cómo está su vasija, su lámpara y el aceite. La clínica del Señor atiende las 24 horas. La consulta es gratis. Solo usted disponga 3 horas de oración. En este sentido, 1 hora en la mañana, ora por la vasija, que es su corazón, que cómo está su corazón. En la segunda oración, al mediodía, ore por su lámpara, leer la palabra de Dios en San Mateo 24, 1 al 46. Y la tercera oración en la noche por el aceite, como dice Hechos 1, versículo 8. Y me seréis testigo, Marcos 16, versículo 15 al 18. Esto es una receta espiritual. Y si lo pones en práctica, usted está preparándose como las vírgenes prudentes para estar en la cena con el Señor, para usted y para una eternidad. Así como los doctores están dando la prevención contra coronavirus, es para cuidar la salud, es temporal. Usted no puede excusarse que no hay tiempo. Por lo que demás, hermano, tenga gozo, perfección, consolados con la esperanza que Dios nos da a nuestra vida para poder pensar y meditar cómo está su lámpara, cómo está su corazón, cómo está su aceite, para que usted y yo, Dios nos da la oportunidad. Dios bendiga esta complementación que con la ayuda del Señor después ya veremos lo que la iglesia seguirá en el cielo por 7 años como una luna de miel, 7 años, y después descenderá hacia la tierra, mientras en la tierra está la gran tribulación que otro día compartiremos de 19 juicios que pasará la tribulación. Dios bendiga a todos los que me escuchan, sea una bendición para usted, para que podamos pensar en estos tiempos al volver a nuestra iglesia con un nuevo ánimo, con una nueva fuerza para seguir trabajando por la obra del Señor. El Señor bendiga a todos los que están escuchando y todo sea para la gloria de nuestro Dios. Amén.